¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a tomar como eje el tema del trigo, conversando con Diego Cifarelli, que es el titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera. La industria molinera es clave para dialogar, para saber en qué están, si lo que buscamos es una campaña razonable de trigo en el año 2014. Tenemos algunas notas que hicimos en la reciente Expoagro. Vamos a conversar con Martín Pazman de la empresa Valley sobre el tema riego, una de las cuestiones cruciales en la Argentina, donde recientemente se hizo un anuncio de apoyo a la duplicación de la superficie bajo riego en la Argentina. Y allí también conversamos con Fernando Gaviglio de la firma Acron, una firma que viene acompañando todas las expresiones de esta muestra con sus innovaciones que son realmente fuertes, pues es una empresa que está exportando a todo el mundo. Y conversaremos también en nuestro bloque de biocombustibles con Luis Ubizarreta acerca de la situación bastante delicada de la industria de biodiesel en Argentina. Estos son los temas y los invitados entonces que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, con alguien muy especial, porque se trata de Diego Cifarelli, que es el director ejecutivo de una cámara que ha hablado muy poco en los últimos años y que supongo que internamente se debe haber comido algún garrón. Alguien debía tener ganas de decir algo, pero no decían nada, no se entiende muy bien por qué. Se trata de la Federación Argentina de la Industria Molinera, que no tanto ahora, porque ya cambiaron las condiciones, pero diría que en 2008, 2009, 2010, 2011 fue vista un poco como la enemiga de la producción. Algo absurdo, porque molinos trigueros versus productores de trigo es algo que no tiene cabida, digamos, en la Argentina desde hace 150 años. Totalmente. La industria más vieja del país. Yo creo que la Argentina nació con la industria molinera. Bueno, sí, gracias Héctor por invitarme. Sí, es la primera industria nacional de la Argentina. Llevamos más de 150 años, hay molinos que están por la cuarta, quinta generación. No hay antecedentes, probablemente haya alguna empresa en alguna otra industria que revista esta trayectoria, pero la particularidad es que en nuestro sector hay muchas empresas que revisten esa característica. En todas las ciudades de hoy, el edificio emblemático, el edificio viejo, es el molino. O sea que eso ya marca que esto venía existiendo. Sí, vos sabés que tal es así que, digamos, antes los molinos estaban localizados por ahí en la provincia de Buenos Aires, hoy siguen estando, es el 60% de la producción de harinas, pero hoy tenemos hasta molinos en tierras que parecían casi imposibles. En San Juan tenemos un molino harinero, en Salta tenemos un molino harinero, en Jujuy, en Tucumán. Generalmente los que conocían nuestra industria hablaban de molinos ubicados, algunos en La Pampa, pero Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, de ahí no salía. ¿Dónde estaba el trigo? Y hoy, claro, y hoy tenemos en la Mesopotamia. Bueno, es una industria que fue proliferando, que fue generando su propio nivel de negocios y su propio... La verdad que realmente sorprende. Yo cuando me pongo a hablar con muchos molineros, que hasta a veces los termino conociendo porque es el día de hoy que todavía se sigue instalando algún molino harinero, me sorprende la localidad, porque nosotros generalmente estábamos en la zona núcleo por un tema de acercamiento al cultivo, a la materia prima. Y hoy por hoy también la materia prima proliferó y se siembra en todos lados del país. Sí. Ya estamos este año esperando una buena siembra en el norte del país. Así que bueno... Eso no es del todo bueno, porque si podemos sembrar en el norte de cualquier lado, los brasileños también van a poder hacer trigo. Sí, bueno, pero yo creo que justamente lo que ellos no tienen, que sí tenemos nosotros, es la capacidad de los productores, que digamos, está demostrado, y sobre todo en los últimos años, que el productor tiene una capacidad de incorporación de tecnología, de una reingeniería y un redescubrimiento propio que es propio de nuestro país y difícilmente se puede encontrar en otros países, inclusive en los más avanzados del viejo continente. Con lo cual, para nosotros es muy bueno que haya más área sembrada, es muy bueno que haya en todas las latitudes y es muy bueno que tengamos el conglomerado de molinos que tenemos hoy, obviamente trabajando para hacer una industria justa, para hacer una industria eficiente, para hacer una industria
que puedan todos con las mismas reglas del juego trabajar coherentemente. Y bueno, sin duda alguna no es un trabajo fácil, pero insisto que para mí es un orgullo ser el presidente de una federación que nuclea la industria nacional más añeja, ¿no? Lo que pasa es que hubo una etapa bastante complicada en los últimos años, en la era K, digamos, donde apareció un poco la intervención restringiendo las exportaciones, compensando incluso a los molinos para evitar el aumento del precio de la harina y demás. Todo eso creo que es anterior a tu gestión, pero dejó una marca bastante fuerte y una situación de tensión entre los productores y los molinos. Sí, la verdad que yo estoy al frente de la federación desde hace 2 años. Anteriormente estaba al frente de uno de los molinos que embellecen nuestra industria. Pero sí, realmente yo creo que se ha generado situaciones de dicotomía que por ahí no deberían ser tales. Creo que las mesas de consenso y las mesas de diálogo son las más apropiadas para aliviar esas tensiones. Sobre todo porque apareció como que los molinos se llenaban de plata y yo después lo veía medio galgueando y vos sabés que lo conozco bastante de adentro al tema. Sí. Y yo decía, bueno, ¿dónde está todo esto que parecía que habían hecho fortuna? Pues no les brillaba. Sí, evidentemente la opinión pública manejó esa situación y quedó en la opinión pública como que los molinos tuvieron una época de oro y que se llevaron para sus arcas todo lo producido por los productores, lejos de la realidad. Yo sé que vos conocés bastante de cerca nuestra industria y realmente los molinos la han luchado siempre. Obviamente en algún momento de coyuntura donde se ha presentado un marco para determinadas situaciones, la molinería intentó hacer las cosas lo mejor posible, pero en este camino de los últimos 10 años donde parecería que los molinos han tenido todas para el éxito, no fue así, han quedado industrias en el camino, pero bueno, nosotros entendemos y somos conscientes del rol que nos toca jugar en la sociedad. Sabemos que manejamos y que tenemos que producir probablemente la materia prima y el alimento más básico de cualquier sociedad existente en el planeta Tierra, y asumimos esas responsabilidades. Y seguramente en algunos momentos donde veíamos muchas injusticias, donde cosas que se decían y que se hablaban no eran las que reflejaban la realidad de las situaciones, y probablemente justamente por trabajar y manejar el producto más endeble de los más necesitados, era que creíamos que probablemente no era lo más lógico salir a destruir, sino siempre tratar de construir. Desde las sombras, desde lo que nosotros sabemos hacer, que es trabajar unido al productor, creo que el 90% de los productores saben quiénes son los molinos harineros, saben perfectamente cuál es el trabajo que desarrollamos y saben que somos gente de mucho trabajo, de toda la vida, como ellos. Entonces, una de las cosas que se estuvo planteando en los últimos meses, y creo que con cierto criterio razonable por parte de las entidades de la producción, fue la brecha que hay entre el precio en góndola, digamos, el precio en mostrador, y lo que cobra el productor. Y ahí aparece toda la cadena, desde los procesadores hasta la intermediación, el comercio, sin ser peyorativo, porque es una función necesaria. ¿Cuál es? Porque también te escuché en un reportaje radial muy bueno el otro día con Chiche Helblum, y vos marcabas un poco. Bueno, yo creo que la harina siempre costó alrededor de 2 veces el trigo, y el resto es silencio, no sé. ¿Cuál es la responsabilidad que le toca al molino en la cascada de valor? Mira, Héctor, nosotros tenemos algo muy claro, y quien no piense exactamente o no esté de acuerdo con lo que yo te voy a decir puede ir directamente a las estadísticas y a la historia de nuestra industria e inmediatamente va a tener que validar lo que te digo. El hecho de que nosotros podamos fabricar el doble de lo que consume nuestro país es inviable que nosotros podamos manejar los precios del mercado. Por lo tanto, inmediatamente nuestros precios de consumo, nuestros precios al mercado de la harina se ajustan inmediatamente a la estructura de costos. Eso es un viejo apotegma liberal. La consecuencia de los altos precios es que bajan, porque enseguida entra todo el mundo al negocio. Nosotros tenemos una posibilidad de crashing de 12 millones de toneladas de trigo.
El ¿Esa mercado, es la capacidad de molienda que hay hoy en la Argentina? Sí, hoy, sí. Esa es la capacidad que tenemos para... Sí. Bueno, sorprendente. Vos sabés que era un mercado de 100 molinos y hoy estamos determinando y dimensionando el mercado que creemos que estamos alrededor de los 200. Con un gran trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Agricultura para ver, convalidar esta cantidad de información que manejamos. Y en esa situación nosotros no formamos el precio del trigo, no lo formamos, y no formamos el precio del pan. Nosotros agarramos el trigo, lo molemos, la incidencia del trigo en nuestra bolsa de harina o en nuestra tonelada de harina es molinos más eficientes, 75%, 80%, molinos menos eficientes, 65%, entonces tiene una estructura de costos un poco más amplia. Y a partir de ahí comienza la comercialización. Nosotros tenemos una importante carga impositiva porque cuando logramos, después de mucho sacrificio, que el Estado Nacional reconociera que la harina era un producto de primera necesidad, entonces no podía tener una carga tributaria del 21% de IVA. Logramos bajarlo al 10,5%, pero inmediatamente tenemos los impuestos que ya todos conocemos, rentas, la percepción de IVA y una carga tributaria que hoy estamos de nuevo en el 15,5%, 16%. Entonces, cuando el otro día yo decía en este reportaje radial que estamos poniendo una bolsa de harina en todas las latitudes del país a 240 pesos como máximo, es un gran esfuerzo de la molinería, porque en eso acarrea los costes logísticos que hoy son 15% de IVA y más el transporte, más. Entonces, claro, entonces yo estoy llegando a una panadería con un costo de la harina de alrededor de los 4 pesos y pico. Las panaderías difícilmente, por la competitividad que tienen entre ellos y por la competitividad que tienen con las grandes superficies, difícilmente pueda darse el lujo un panadero de vender al precio que quiere. Generalmente es el mercado que le regula y dice, este precio te lo pago porque tu producto lo vale, otro. Pero bueno, no, la medialuna está cara. Sí, la medialuna está cara. Bueno, probablemente. Yo conozco bastante de cerca el trabajo de los panaderos, sé exactamente el sacrificio que desarrollan y la verdad que no tengo ni la autoridad ni las ganas de meterme en sus costos, pero sé que perfectamente, obviamente hoy se está cerrando un pan de 18 pesos el kilo, cuando los medios de comunicación lo comparan con el acuerdo de los 10 pesos y no tiene nada que ver un acuerdo con el otro, y este pan de 18 pesos el kilo, el panadero resigna beneficio, resigna costos, pero seguramente va a tener mucho más éxito porque es un precio que le permite o realmente le da ganas de venderlo. A mí me parece que hay una intermediación muy larga. Cuando se explica del kilo de trigo a lo que vale el kilo de pan, a lo que vale la docena de medialunas, hay que analizar toda una cadena de intermediación, de distribución, para entenderlo, y realmente no creo que haya un excedente de manera que se lo esté apropiando algún eslabón de la cadena. Si lo hay, lo que va a pasar es que los molinos u otros van a empezar a hacer pan congelado y claro, aparecerá el hornito eléctrico. Sin duda. Porque eso también se está viendo y es una tendencia. Sí, la diversificación de negocios en nuevas unidades por parte de la molinería también demuestra una inquietud de la propia industria en avanzar, en crecer, en generar puestos de trabajo, y bueno, creo que somos un modelo de industria que siempre está buscando nuevos horizontes, ¿no? Es una industria que aparte de los molinos nuevos que aparecieron, los tradicionales, se han tecnificado, han instalado unidades nuevas. Sí. Yo sé que alguno hasta salió de la vieja planta que quedó en el centro del pueblo y se han ido a los parques industriales. Imagínate, Héctor, que nosotros la mayoría de los molinos o unas cuantas unidades molineras están en el medio del pueblo, que era un pueblo que no existía y que a partir del trabajo laborioso de los recursos humanos dentro de ese molino se fue generando, y muchos tienen el nombre del pueblo. Tenés inmediatamente, se me ocurren 5, que el pueblo se llama como se llama el molino y no viceversa, porque muchos creen que el molino adoptó el nombre del pueblo. No, primero se llamó el molino y después el pueblo. Bueno, en función de eso es una molinería que conjuga molinos de tecnología de punta y molinos históricos, y como vendemos un producto final donde la valorización
se la da el panadero y después el consumidor final, no hay una marca que se destaque por el resto. Entonces, un molino que tiene una tecnología de hace 20, 30 años, su dibujo o su diagrama de molienda probablemente sea más interesante por el nivel de harina o por la calidad de harina que arroja que por ahí un molino de máxima productividad. Sí. Pero bueno, sabemos que cada molino tiene su secreto, los maestros molineros como los maestros panaderos manejan su tabú de cómo es su receta para obtener el producto y de alguna manera el desafío de la industria futuro es descomoditizar un genérico como la harina para ponerle la marca propia y bueno, y seguir avanzando. Lo que yo creo que el desafío mayor es tener trigo. Entonces acá me parece que hay que sentarse en una mesa con la producción y con el gobierno y decir cómo hacemos para tener 20 millones de toneladas de trigo en el 2014. Sí, vos sabés que el año pasado nosotros muy poca gente se enteró porque generalmente las cosas que bueno no lo pude hacer entre por ahí que uno estaba muy metido en las cosas de la industria. El año pasado firmamos un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el Banco Nación donde había una asistencia a los productores en forma directa por asociatividad con la molinería. Ajá. Entonces el productor se asociaba con un molino y no solo recibía las semillas a coste del molino, sino que también inmediatamente rubricaba un acuerdo de que todo el trigo producido de esa siembra, el molino le hacía la operatoria y el contrato de compra. Ajá. Y no solo eso, también había incentivos por calidad. Entonces yo te daba la semilla, me hacía merecedor del crédito, el cual pagaba yo. ¿Sí? Yo era responsable de ese crédito y vos tenías la semilla. Hacíamos un acuerdo de siembra de X cantidad de hectáreas. La verdad que no tuvo demasiada comunicación. Nosotros hicimos varios. El problema es que llegó tarde, porque lo logramos firmar en agosto y en agosto ya era tarde. Este año le pedí al señor ministro y al señor secretario la posibilidad de refundar ese acuerdo, sumado a otras actividades que queremos desarrollar directamente con los productores, y creemos que vamos a tener el voto positivo o la posibilidad de trabajarlo. Obviamente están todos presentados los proyectos y después de ahí generar las mesas de diálogo y de reuniones en todas las localidades. Yo voy reuniéndome con todas las asociaciones de productores que se pueda uno juntar para desmitificar un poco el tema molinero y que sepan perfectamente que somos el mismo industrial que seguramente trabajó codo a codo con su abuelo, con su padre o hoy con la nueva generación que está al frente de los campos. Toda una convocatoria, está hecha. Muchas gracias por venir y vamos a insistir porque nosotros venimos machacando desde nuestro programa de que el gobierno y los productores necesitan este año arriba de 20 millones de toneladas de trigo. Dios quiera que así sea. Trabajemos para eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y enseguida continuamos. Y continuando la recorrida por Expoagro 2014, llegamos al stand de Valley, una de las empresas tradicionales en el tema riego, líder en la Argentina y que el año pasado hizo un anuncio importante respecto a que iban a iniciar la instalación de una fábrica en la Argentina. Queremos ver cómo va el mercado y cómo va este proyecto. Perfecto, muchas gracias por venir a visitarnos como siempre. Sí, estamos empezando con la construcción de la fábrica. Es un proyecto muy anhelado en nosotros. Nosotros estamos ya hace 20 años en este mercado y siempre soñamos con terminar con una fábrica, con lo cual esta etapa de cambio de pasar a importar a empezar a fabricar nos da mucha motivación y mucha energía. Estamos en la etapa inicial de la fábrica donde esperamos que, que ya para el 2015 los equipos sean 100% argentinos. Digamos que recordemos que la fábrica está instalada en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, localidad donde estamos cerca de una galvanizadora, donde estamos cerca del puerto, donde estamos en una zona muy buena para distribuir a todo el país y países vecinos que nos es muy importante para llegar a todos los mercados. La especialidad de Valley en la Argentina y en el mundo son los pivotes. ¿Cómo es la tendencia en materia de pivotes respecto a otras tecnologías de riego? Yo soy un fanático del pivote. Para mí el pivote es lo mejor para riego de cultivos extensivos, como lo es el goteo para cultivos intensivos, pero para cultivos extensivos no hay como el pivote. En el mercado americano hoy ya más del 50% de la superficie total
de riego es por riego por pivote, va creciendo y va involucionando el riego gravitacional. Acá en la Argentina el riego por pivote va creciendo, generalmente en zonas nuevas donde se está incorporando riego o en zonas donde se riega gravitacional y donde el agua empieza a faltar, ¿no? Donde hay escasez de agua, se pasa a un sistema de 90% eficiencia contra sistemas de menos del 50% eficiencia. Una enorme proporción de los pivotes que ha colocado Bayer en la Argentina han estado relacionados con la industria de semillas, fundamentalmente semillas de maíz híbrido y demás. ¿Cuáles son las proporciones entre ese mercado y el resto y cómo es la tendencia? Así a mano alzada, yo te diría que debe ser el 25-30% del mercado que va a la industria semillera. El otro 75-70% va a otros cultivos, o maíz comercial, trigo, soja de segunda, cultivos de papa, cebolla y otros cultivos. Pero se mantiene más o menos en esos niveles de la proporcionalidad. Cuando la proporción se vuelque más en favor de los cultivos comerciales es porque explotó definitivamente el tema del pivote. Correcto, y bueno, pero ojo, yo creo que es un mercado que va creciendo, tendría que crecer mucho más, yo creo que ahí va a haber políticas más activas del gobierno para ayudar y financiar con tasas más convenientes la incorporación de los equipos, y yo creo que ahí es cuando se va a destapar, viene despacio pero viene un crecimiento sostenido. Hoy hay cerca ya de 500.000 hectáreas bajo riego por pivote, que no es un número nada despreciable. Nada despreciable. Y si consideramos que existen retenciones, imaginemos que el Estado es por lo menos socio en el 20% de la inversión en riego. Te quedaste corto, pero bueno, es un socio importante. Si hablo de soja es el 35%, pero sí. Poniendo el mix de cultivos. Y si es del margen bruto es el 50%. Así que algo podría poner, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un trabajo para el Ministerio de Agricultura hace 2 años que fue muy bien recibido, donde le demostramos que el mejor negocio para el gobierno es financiar estos proyectos, porque ellos son socios en una gran parte. Ojo, y lo tomaron muy bien, y de ahí salió un anuncio de la presidenta hace 2 años donde dijo que el plan del gobierno es que se incorporen 100.000 hectáreas por año de riego. Hoy se incorporan 30.000 con el mercado como está, si son 100.000 es 3 veces más, y está trabajando el PROSAP y Ministerio de Agricultura para que esto se logre, así que somos muy optimistas a que eso se logre en el corto plazo. Y además si viene del PROSAP, vienen con algún soporte financiero atrás, vía los bancos de fomento internacionales, Banco Mundial, BID. Es lo que se está trabajando, ojo, y es un excelente negocio para el Estado, para el país que se haga eso. Sí. Independientemente del tema de retenciones, digamos, que aumente la producción, sobre todo en un momento en el que hay crisis cambiaria, complicaciones de divisas, me parece que es un deber. Yo lo llamo para el país, llamémonos todos nosotros, ¿no? Es creación de valor, es producir el doble en una hectárea que hoy produce la mitad, con lo cual se crea valor hacia toda la comunidad, ¿no? O sea, digo, no al país gobierno, sino a todos los argentinos. Son más fletes, más camiones, más parrilla de camionero, más neumáticos y todo. Y además de que pasaríamos de un tipo de híbridos, en el caso de maíz, a otros de mucho mayor potencial con la aplicación de fertilizantes. Sí, en ese estudio que presentamos, hay un trabajo del Midwest americano donde dice que de $1 invertido en riego por año, van 7, es la multiplicación a la sociedad en su conjunto. Lo que vos decís, que la parrilla, que el gomero, que el camión y demás. Es un error hablar, como dicen algunos, burlándose, que son partidarios de la teoría del derrame. Esto no es derrame, es efecto multiplicador. Correcto. El derrame es lo que sobra, esto genera. Y otro estudio muy bueno, que es de las más o menos 400.000 hectáreas que hay, que hoy se ríen de clientes nuestros. Nosotros incorporamos el 80% de los equipos que hay en el país, los vendimos nosotros. Con lo cual, tengo un conocimiento muy grande de todo el país y qué se produce en cada zona. En este trabajo que hicimos, llegamos a una conclusión donde la superficie que es bajo riego por pivote, el 70% es de gramíneas. Solamente un 30% va con oleaginosas. Entonces es una rotación mucho más sustentable que lo que es la común de la región pampeana y ni que hablar de las zonas marginales. Hay mucha más captura de fotosíntesis. Muchísimo más, es todo doble cultivo, es muchísimo trigo, muchísimo maíz y soja es un complemento, va un cultivo de complemento. Entonces eso es lo bueno y lo interesante con esto. Hoy el trigo, bueno, en los últimos años, no sé el número justo hoy, donde se hace el trigo no era rentable, no te daba margen, con riego era un margen positivo e interesante. Este año va a ser más que interesante con estos valores actuales si el gobierno le saca definitivamente la pata de encima. No me queda la menor duda y bueno, yo creo que van a ir hacia ese lado, que yo creo que están entendiéndolo.
La realidad siempre se impone al final. Muchas gracias, Martín, felicitaciones por todo esto. Bueno, y estaremos ansiosos a la salida de los primeros equipos, 2015. Yo también soy lo más ansioso con eso. Esperemos que sea fin del 2014, pero bueno, 2015 seguro. Y bueno, los esperamos ese día y bueno, muchísimas gracias por la visita. Creo que va a ser la primera fábrica de Valley fuera de Estados Unidos, ¿o tiene alguna otra? No. Hoy Valley fabrica Brasil, fabrica España, Sudáfrica, China para el mercado chino y Emiratos Árabes para todo el Middle East, para todos los países de allá. Y lo más gracioso, en los 70, Argentina fue uno de los primeros lugares que Valley fabricó. Es el equipo hidráulico, ese viejo, los primeros Valley hidráulicos se llegaron a fabricar en Argentina, en Tigre. Así que interesante. Hace 40 años, volvemos ahora. Cómodo, pero volvimos. Muchas gracias, Martín, y felicitaciones y el mayor de los éxitos para vos. Continuamos la recorrida acá en Expoagro 2014 con otra de las empresas que siempre tiene algo nuevo para mostrar. Estamos con Fernando Gaviglio de la firma Acron y uno de los productos que nos llamó la atención es un extractor que lo vimos más chico que el anterior y dijimos, ¿cómo es esto? Cuando pareciera que la tendencia es a más capacidad y de pronto aparece esto. Sí, realmente es algo que fuimos desarrollando desde ya hace unos años. Empezamos con un extractor más grande, bien robusto y que satisfaga especialmente los requerimientos de productores medianos y grandes, pero fuimos desarrollando también esta tecnología y estamos presentando acá un extractor de granos que por más que parezca en volumen un poco más pequeño, tiene la misma capacidad, incluso en algunos granos un poquito más que el otro, con lo cual mantenemos la gran capacidad de la máquina. No es que sea más pequeño, sino que es más compacto. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que buscan con eso? Bueno, por un lado, baja el costo, es un poco menor en lo que es especialmente el mercado interno, y por el otro lado, en el mercado externo, se pueden poner 6 dentro de un contenedor. Fue un desarrollo muy importante de la gente de ingeniería, y cuando se desarma la máquina para colocar en el contenedor, realmente se hace un cubo que se puede colocar el doble que con la máquina anterior. Esto hace... Antes cabían 3 en un container. Exactamente. Entonces, el precio de flete, que por ahí es un gasto para nosotros y para nuestros clientes de afuera, hace que estemos más competitivos en el mercado mundial. ¿Baja la mitad? Exactamente, y que en los últimos años el tema del costo de flete por el aumento de petróleo, ya sea flete interno en Argentina y mucho más el marítimo, ha aumentado mucho y bueno, tratamos de suplir eso con esta nueva máquina. Es muy interesante porque bueno, el embolsado está creciendo en el mundo, pero además Acron se ha especializado en el mercado internacional. Es una de las empresas, digamos, más orientadas al exterior. La hemos visto en exposiciones en Brasil, en exposiciones en Alemania, en distintos lados. Sí, realmente el sistema de embolsado se desarrolló muy fuerte en Argentina. Es el país donde el resto del mundo nos mira. Somos los productores más grandes de maquinaria para este sistema, y en lugares tan dispersos y disímiles como Ucrania, Canadá, Australia, Sudáfrica y últimamente hasta en países que no son productores de granos, pero sí tienen que comprar granos y no tienen lugar donde almacenarlos, se está desarrollando el sistema de silos. Y en África, ya en Sudán, hace unos años, que creo que uno de los mayores sitios del mundo, no fabrica grano, pero Sudán quiere comprarlos al revés del productor argentino cuando el precio es bajo, y embolsarlo en algún lugar, y en países, India, Turquía, están haciendo nuevas pruebas para implementar este sistema y vienen acá a Argentina donde está todo el know-how de esta tecnología. Además, yo cuando estuve en la fábrica ya hace un par de años, siempre he visto la preocupación por esto de cuántos caben en el container o cómo rediseñar la máquina pensando en el mercado internacional. Eso involucra creo que a toda la línea de productos, desde las tolvas hasta los carros mixer. Sí, así es. Nosotros cuando empezamos, y especialmente con las tolvas, que era el principal foco en el comienzo de Acron, dijimos, bueno, esto es muy grande, va a ser muy difícil poner en el contenedor.
a través de los años y con el equipo de ingeniería fuimos desarrollando para que entre, aunque sea una tolva, ahora algunos modelos entran incluso 3 o 4, y ya todo el equipo de ingeniería está pensando en nuevos productos que se pueda colocar en el contenedor. En el caso de los mixer, como bien decías Héctor, comenzamos con un modelo nuevo que estamos presentando también ahora. Es un mixer de 13 metros cúbicos. Vertical, y que también fue desarrollado, por un lado, para el productor argentino, que a lo mejor era un poco más pequeño y que le cabe mejor este modelo que el otro, que era un poco más grande, y por el otro lado también pensando en exportación en los países limítrofes puntualmente, que el tema de ganadería va ganando terreno día a día. Y así como gana terreno el tema ganadería, también dentro de la ganadería lo que es intensivo. Y ustedes ya desde hace un tiempo habían introducido la línea Friegel, digamos, de carros estercoleros y demás. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, seguimos fuerte con toda esa línea. De a poco vamos desarrollando y vamos nacionalizando gran parte de estos productos. La tecnología sigue siendo alemana, pero fabricado en conjunto acá en Argentina para que los precios puedan ser más accesibles. Comenzamos con el carro compactador y esparcidor de estiércol, que realmente tenemos muchas consultas, y al nacionalizarlo, bueno, logramos un precio más acorde para el cliente. Y también los carros tanques estercoleros. Sí, los carros tanques también lo estamos ofreciendo, va a estar en una segunda etapa nacionalizarlo, pero seguimos trayendo toda la línea de Friegel. Muchísimas gracias, Fernando, por contarnos lo que está haciendo Acron y sobre todo esta cuestión de cómo adaptarse al mercado internacional, tanto con el producto como con el tema de la logística, el flete, que me parece que es fundamental para un país que está tan lejos del mundo como es la Argentina. Sí, así es, y realmente tenemos una gran ayuda del productor argentino. Es un productor de punta a nivel mundial. Las soluciones que se generan acá, vemos que muchas veces en otros países nos dice cómo no nos dimos cuenta nosotros, y bueno, nosotros tampoco como Acron nos dimos cuenta, pero a través del productor argentino vamos en conjunto encontrando soluciones, y estas soluciones sirven en gran parte del mundo, así que siempre apuntando a eso. Felicitaciones por esa actitud. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos también en todo esto. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que habitualmente le asignamos a los biocombustibles, en el gran tema y nuestra gran especialidad dentro de este programa, dentro de la industria verde. Yo digo que el biodiesel es la etapa superior de la soja. Estamos hoy con el presidente de Carbio, la cámara que representa a la gran industria de los biocombustibles en Argentina, Luis Zubizarreta. Y Luis, el motivo de la convocatoria es porque finalmente se conocieron los precios que estaban bastante demorados, pero creo que el regalito no vino con un pan abajo del brazo. ¿Cómo es la historia? Sí, gracias Héctor por invitarme. Sí, efectivamente, como vos sabés, la gran industria está principalmente enfocada hacia la exportación, porque en el mercado doméstico tenemos un porcentaje muy chiquito de la provisión, y en esa línea, bueno, conocés muy bien la historia de Europa, que era nuestro gran mercado que se cerró. Sin embargo, la industria se había empezado a defender en el último trimestre del año pasado, exportando vía precio, digamos. Sí. Europa, el gran demandante, no nos compraba, pero los precios de la energía que habían subido nos permitían defendernos, empezar a exportar a algunos destinos no tradicionales, sobre todo a algunos comercializadores que mezclaban biodiesel barato con un gasoil que tenía un buen precio y nos permitía generar algún mercado. Claro, yo vi que el precio del heating oil, digamos, del gasoil, subió como un 20-25% en los últimos 3 meses del año pasado. Exactamente, eso con lo cual un aceite un poco más estancado, ¿viste? Sí. Lo que juega acá es la relación entre el aceite vegetal, claro, y el gasoil, la energía, y eso nos había permitido entrar a exportar algo.
pero lamentablemente en los últimos días, como bien decís, hubo una actualización de los precios, subieron los precios sobre todo para la pequeña industria, que es la que provee el mercado doméstico. Para la gran industria hay un precio para el mercado doméstico que no lo llegaron a ajustar y ni siquiera cubre los costos. Ajá. Pero además hubo una suba, digamos, habían anunciado una baja de retenciones al principio, que era una buena noticia porque nos permitía seguir compitiendo en el mercado internacional y seguir vendiendo agua de biodiesel. Y ahora hubo en estos días un nuevo ajuste hacia arriba de las retenciones, con lo cual volvieron a subir las retenciones, que nos saca de vuelta de la cancha. Ajá. Y esto hay que marcar que, además de parar la industria exportadora, con todo lo que eso genera, tiene un efecto inmediato en el precio del aceite. La Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo, y el hecho de que no podemos exportar biodiesel hace que automáticamente hay mucho aceite que tenemos que salir a vender en el mercado, y eso nos pone en presionar de vuelta la oferta de aceite y evidentemente hay un efecto precio que más que compensa el aumento que el gobierno puede decir que tiene vía retenciones del biodiesel, porque el biodiesel pasa a cero, con lo cual ese aumento de retenciones no tiene ningún efecto, y en el caso del aceite el precio baja automáticamente, lo cual implica perder una pérdida neta, ¿no? Lo que esperaban por ahí recaudar como extra. Así que estamos en el peor de los escenarios, digamos. Sí. Por un lado, el precio del gasoil que la Argentina importa ha subido en el mundo, lo que generaba una alternativa para exportar biodiesel, pero castigamos eso, estamos importando gasoil caro, no estamos utilizando las plantas más eficientes, que son las que podrían vender a un precio más bajo parte de ese biodiesel que requiere el mercado argentino. Sí. Y sí, digamos, esto es fácilmente cambiable, y quizás es el reclamo que nosotros estamos llevando a las autoridades, de decir, y con los números en la mesa, digamos, no pretendemos acá ningún subsidio a la industria, lo único que estamos planteando es, hay una oportunidad, como bien decís, de reemplazar parte de ese producto importado caro por un producto nacional más barato en el mercado doméstico, y hay una oportunidad también de incrementar nuestras exportaciones de biodiesel, que nos va a permitir inmediatamente acceder a mejores precios en nuestro aceite, que es un producto que, como bien sabés, hoy es el subproducto de la soja, porque al final la gran tracción de precio es vía harina vegetal para la carne, con buenos niveles que estaba con buenos niveles, y nosotros queremos complementar eso con un buen nivel de precio de aceite. Una salida clara y favorable es agregar más valor con este nuevo eslabón del biodiesel y exportar más energía, digamos. La verdad que es absurdo. Ya el hecho mismo que mencionabas, y lo mencionaste medio al pasar, pero es bastante raro a nivel internacional que haya precios distintos según el tamaño de la empresa para atender un mercado, ¿no? Está bárbaro que se ayude a las pymes, pero ayudarlas vía precio, castigando el precio de las que son competitivas, parece que no es muy sustentable en el largo plazo. Claro, bueno, sí, en realidad la ley está hecha en ese sentido. Claramente ese precio diferente lo paga el consumidor. Sí. Bueno, es una decisión de política que se tomó, pero nosotros, las grandes empresas, tenemos una fracción menor de ese mercado, y lo que creemos es que es bueno que haya un promedio que permita que el precio de todo el paquete de biodiesel sea realmente competitivo. O por lo menos que mantenga la competitividad de las exportaciones, ahora aumentando la retención del biodiesel, que es un producto de valor agregado, que es la esencia del discurso oficial, se para. Sí, sí. Y estamos exportando aceite crudo para que otros hagan biodiesel y que incluso aprovechen este buen momento de los precios de la energía. Sí, ese es un poco alguna buena hay en todo esto, que se va conociendo un poco el nivel de producción de la campaña agrícola del 2014, y creo que estamos bastante bien. Sí, tuvimos una gran preocupación en enero, que todos hablamos por teléfono con cierta angustia por la falta de agua y por los calores enormes, y eso, gracias a Dios, se revirtió en febrero o marzo. Tuvimos un fin de verano lluvioso que permitió acceder a unos rindes muy buenos, que creo que hay que destacar también. Se suma al buen clima la tecnología que el productor aplicó y sigue aplicando en su campo, ¿no? O sea, el productor sigue poniéndole fichas a mejores variedades, a fertilizantes, a utilizar agroquímicos. Los grandes temas técnicos del año pasado, digamos, vinculados al tema de las malezas resistentes, ¿no? La presión de tolerancia, uno ve los lotes de soja y
están como siempre, pero con costos superiores, porque los cócteles de productos son mayores. Así que la tecnología sigue estando, la producción también, la productividad, y los mercados, lástima no poder aprovecharlos y estar desagregando valor. Plantas paradas, Patagonia Bioenergy, una de las primeras plantas importantes, competitivas, hace meses que está parada. Sí, que hizo una gran inversión el año pasado con una segunda línea, no sé si acordás, o sea, sí. Patagonia tiene una planta muy importante y sí, efectivamente desde hace meses está sin producir. Y ¿qué grado de ocupación hay hoy en la industria? Bueno, venía bien mientras se podía exportar, pero ahora... Sí, bueno, el año pasado fue muy malo porque tuvimos una capacidad ociosa de aproximadamente el 60%, y este año, bueno, las grandes plantas va a ser peor que eso porque lamentablemente el año pasado tuvimos algo de Europa en el primer semestre, este año Europa no está. No está ni va a estar. Ni va a estar, y bueno, eso es una pelea que va a llevar años, o por lo menos un par de semestres más en solucionarse. Estamos seguros de que Europa finalmente va a tener que rever su medida, pero sin Europa, bueno, la salida era esta, había precios y... ¿Quién compra biodiesel fuera de Europa? No, compran algunos traders de energía que lo blendean, incluso en Europa, pero en un esquema digamos, no entrando en Europa, sino en importación temporaria, no sé cómo será el esquema europeo. Ellos lo mezclan y lo venden a diferentes destinos, al África, digamos. Venden un producto de mejor calidad porque es un producto verde y limpio, con un precio menor, porque el biodiesel argentino es barato. Argentino es muy competitivo porque el aceite es barato, porque tenemos mucho aceite y bueno, este año que vamos a tener más producción, digamos, la buena, excelente noticia es que tenemos más producción. La mala noticia, evidentemente, es que vamos a tener... vamos a exportar crudo. Claro, vamos a tener que exportar crudo. A menor precio. Y ese es el gran debate que creo que tenemos que tener hacia adelante, cómo hacemos para no reprimarizar nuestras exportaciones, sino, bueno, seguir agregando valor. Como vos bien sabés, hay también nuevos eslabones para desarrollar en la industria de la soja, en esta cadena, y creo que hay que apuntar a eso, ¿no? Para generar no solo valor, sino también más trabajo acá en el país. Muchas gracias, Luis Zubizarreta, por comentarnos esto que está pasando, donde lamentablemente algo que empezó como política de Estado hace 6-7 años con la sanción de la ley, que recibió en su momento el aval del gobierno nacional, el AERA-K, ahora es castigado también el AERA-K. Es raro, ¿no? Creo que igual, digamos, el punto optimista es que esto se puede revertir y bueno, seguramente se va a revertir. Así va a ser. Enseguida continuamos. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Qué bajón esto del biodiesel que conversábamos recién con Luis Zubizarreta, una de las grandes cuestiones, una de las grandes karmas que tiene la política económica en Argentina, un poco como algún amigo llamó una vez el síndrome de Cristóbal Colón, es decir, los que estaban antes eran indios, entonces tenemos que destruir todo lo que hicieron. Bueno, acá el mismo gobierno acá se sanciona en el Congreso primero con el voto unánime en el Senado, recuerdo. En ese Senado estaba Cristina Fernández de Kirchner y después yo tuve el honor de participar en el Salón de Acuerdos de la Casa Rosada con la firma de la promulgación de esta ley con su decreto reglamentario que salió al poco tiempo, y eso lo firmó el entonces presidente Néstor Kirchner. Era la época en la que Argentina parecía dar pasos firmes atrás de la diversificación de su matriz energética, incorporando algo que todo el mundo estaba tratando de hacer, todo el mundo real. Lo hacían en Europa, lo hacían en Estados Unidos, apuntando a un corte al principio del 5% para después ir incrementándolo. Se dieron pasos muy importantes. Enseguida la industria, tanto la pequeña y mediana industria como la gran industria exportadora hasta ese momento de productos del complejo soja, empezó a instalar plantas de biodiesel. Tanto que yo dije biodiesel etapa superior de la soja, porque atrás de una planta de biodiesel no solo está la inversión para hacer ese proceso que se llama transesterificación, que deja como coproducto
la glicerina que se extrae del mismo aceite, al romper la molécula de aceite, se consigue por un lado el biodiesel y por otro lado glicerina. Esa glicerina se refina, se exporta también a todo el mundo. Y hoy podemos decir que el dentífrico de todo el mundo se formula o se elabora a partir de la glicerina de soja producida en la Argentina. Toda esta industria hoy está operando a mínima capacidad, la industria exportadora, y encima ahora recibe un castigo por parte de la Unión Europea desde hace un año por la famosa cuestión de la expropiación del paquete de Repsol por parte de YPF, pero también porque la industria competitiva de biodiesel de la Argentina complicó mucho a la industria no competitiva de Europa, porque si Europa tiene aceite caro no puede producir biodiesel barato. Bueno, la Argentina tiene aceite barato, produce biodiesel barato, y en condiciones de competencia nadie puede quitarle el primer lugar en el podio al biodiesel argentino. Nos contaba Zubizarreta que recientemente el aumento del precio del gasoil, que es complicado para la Argentina, que se ha convertido en importador de gasoil, generó una alternativa, una posibilidad de compensar la caída de las exportaciones a Europa. Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada el gobierno decidió incrementar los derechos de exportación de biodiesel. Consecuencia, ahora tenemos más aceite para exportar y no biodiesel, estamos reprimarizando, como bien planteaba Luis Zubizarreta, y estamos haciendo bajar el precio internacional del aceite de soja, que digamos donde la Argentina es el principal oferente. Todo mal, todo un disparate, y encima esta cuestión de creer que para cada empresa o para cada grupo de empresa la cosa se puede manejar fijándole un precio adecuado para mantenerlo competitivo. Eso es absolutamente incompatible con lo que está haciendo el mundo, con lo que está pensando el mundo, con lo que se ha definido en la Organización Mundial de Comercio, pero acá lo estamos planteando por ese lado, y también en otros rubros donde se considera que si una industria no es competitiva, la forma de compensarlo es con un tipo de cambio especial, o que la proteja o que le permita exportar o atender al mercado interno con sobreprecios. Todo eso lo paga el consumidor. Hemos visto la semana pasada que hubo que pegar un bajón muy muy fuerte a todos los subsidios, porque eso no se puede sostener en el tiempo. Esta política equivocada tampoco se puede sostener en el tiempo. Creo que tenemos la industria intacta, las plantas son todas nuevas, instaladas sobre el río Paraná como complemento de las grandes empresas de crushing de molienda, vinculadas al mundo con el entrelazamiento comercial y financiero que corresponde, todo intacto. Lo que hay que hacer es crear simplemente las condiciones que permitan que esas empresas sean operativas. Y crear esas condiciones no es otra cosa que destruir todo lo que se está haciendo mal y dejar que esto funcione un poquito más de acuerdo a lo que dice la naturaleza de las cosas. Hasta la semana que viene.